En la clase de hoy pues estaremos viendo lo que es el amplificador de instrumentación y estaremos derivando su voltaje de salida, su ecuación de voltaje de salida en términos de sus voltajes de entrada. Además que estaremos discutiendo algunas de las características de este tipo de amplificador. En esta sesión del curso estaremos hablando sobre el amplificador de instrumentación o el IA, Instrumentation Amplifier. Y este amplificador de instrumentación pues tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Especialmente donde se desea amplificar señales pequeñas que están rodeadas de ambientes de mucho ruido electrónico. Y que este tipo de amplificador de instrumentación va a tener common mode rejection ratios altos, ¿verdad? Para que rechace el ruido lo más posible y amplifique las señales de tipo diferencial que se le colocan en las entradas. Este es un amplificador que ya viene en un IC, ¿verdad? Así que nosotros lo que mostramos aquí en términos de su construcción es cómo se ve por dentro, en términos de que está compuesto de varios o varias etapas de amplificadores operacionales o PAMs, ¿verdad? Pero ya él como tal viene también en circuitos integrados. Tenemos aquí entonces el circuito de cómo luce el amplificador de instrumentación y como hemos hecho en casos anteriores nos interesa obtener el voltaje de salida, ¿verdad? En términos de los voltajes de entrada, cómo se relaciona ese voltaje de salida en términos de los voltajes de entrada. Y que para eso lo que hacemos es aplicar el método de nodo, ¿verdad? Condición de Opamp ideal en los nodos, identificamos todos los nodos del circuito para resolverlo por nodo y nosotros brindarle una variable. En el caso de este nodo donde está V1, pues por condición de Opamp ideal hay V1 en la entrada invertidora de este Opamp que le podemos llamar Opamp 1, este es el 2 y este es el 3. Por lo tanto, esos voltajes ahí son iguales, las corrientes que entran al Opamp son 0, ¿verdad? Esas son las condiciones ideales de Opamp. En el Opamp 2 entonces también pasa lo mismo, los voltajes en los nodos de entrada son iguales, así que si hay V2, hay V2 acá arriba. Entonces tengo la salida, pues aquí pues tengo que poner una variable, le puedo poner a esta Vout 2 y al Opamp 1 Vout 1, ¿verdad? Me sigo moviendo hasta el Opamp 3 y ahí pues también voy a tener otros nodos. Aquí le puedo llamar a este voltaje V, que por condición de Opamp ideal es igual al voltaje de la patita invertidora y el voltaje de salida, ¿no? Y que básicamente lo que nos resta es hacer ecuaciones, ¿verdad? En este caso haría ecuaciones de nodo, por ejemplo aquí, en este nodo número 1 donde está el V1, haría ecuación en el 2. No haría ecuación ni en Vout 1 ni en Vout 2, recordando que tenemos una corriente de salida al Opamp, tanto en el 1 como el 2, que si no la conozco y no la conocemos porque no podemos presumir que es cero, pues entonces saldría como otra variable que no nos beneficia en términos de realizar ecuaciones. Así que lo que nos queda sería este nodo de salida aquí, que relaciona la variable v con Vout, ¿verdad? Así que tendría una ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, y ahí en esa ecuación 3 pues tendría que sustituir esa variable v, pero entonces en el nodo inverting de ahí, de ese Opamp 3, yo me doy cuenta que tengo un divisor de voltaje entre Vout y V. Y eso me va a permitir más adelante en la derivación, ¿verdad? Poder sustituir esa variable V para que todo quede en términos de Vout, V1 y V2, ¿verdad? Aquí hay un divisor de voltaje de Vout entre estas dos R. Si yo quisiera V, y esta ecuación lo vamos a ver más adelante, sería el voltaje que entra
que es Vout 2 por la resistencia que le interesa a uno entre la suma de las dos resistencias que están ahí en serie. Y esto me daría Vout 2 entre R sobre 2R. Esta R se cancela y nos va a quedar que esa variable V es Vout 2 entre 2. ¿Verdad? Así que eso nos adelantamos un poquito en la derivación, pero más adelante lo vamos a ver. Pero en esencia son esas tres ecuaciones de nodo las que vamos a estar derivando para obtener nuestra ecuación del voltaje de salida en términos del voltaje de entrada. Y aquí les muestro la primera ecuación, ¿verdad? Que esta es la del nodo V1, sería V1 menos V2 entre RG, que es la resistencia de gain, de ganancia, más V1 menos Vout 1 entre R, ¿verdad? Y la otra que hay es la corriente que entra al OPAMP, que esa es 0, ¿verdad? Así que ahí despejamos por Vout 1, separando variables aquí, ¿verdad? Vout 1 entre R menos Vout 1 entre R. Y el Vout 1 entre R lo he hecho por el lado derecho de la igualdad para multiplicar por R y cancelar entonces esa R y luego multiplicar por R todo lo que está al lado izquierdo de la igualdad. Y ahí pudiera multiplicar R por V1 menos V2 por R, así que quedaría R entre RG por V1 menos V2. Y R entre R se elimina o se cancela, ¿verdad? Esta R con esta R. En el segundo término me queda solamente V1. Así que para ese nodo de Lopan 1, Vout 1 sería R entre RG por V1 menos V2 más V1. Así que esa ecuación pues la dejamos ahí tranquilita. Cuando voy a la ecuación 2 del nodo de Lopan 2, pues es más o menos parecida. V2 menos V1 entre RG más V2 menos Vout entre R. Y la corriente que entra a Lopan, que ya no la ponemos, ¿verdad? Pues sabemos que es 0. Y que hacemos más o menos lo mismo que hicimos en la ecuación 1, que es separar variables, V2 menos V1 entre RG, V2 entre R y Vout 2, ¿verdad? Entre R. Y lo he hecho para el lado derecho positivo para entonces multiplicar por la R a ambos lados y cancelar esa R de Vout 2 y que quede la expresión en términos de Vout 2. Y más o menos quedó una expresión parecida a la del Vout 1, ¿verdad? Una vez yo expando me queda R entre RG por V2 menos V1 y R por V2 entre R se cancela la R, ¿verdad? Esta con esta. Y me libera solo el V2. Entonces la ecuación de Vout 2 pues queda R entre RG por V2 menos V1 más V2. La ecuación 3 que está en el OPAN 3, ¿verdad? Entonces sería de esta manera, la V, que fue la variable aquella que determinamos para ese nodo, menos Vout 1 entre R, ¿verdad? Ese es el voltaje que hay en el OPAN 1 entre R más V menos Vout, que ese es el voltaje que quiero, entre R, ¿verdad? Esa es la corriente que va hacia el nodo de salida. Y que ahí separamos variables, ¿verdad? Cuando hablo de separar variables, lo que estamos haciendo básicamente es decir que tengo esto y separo aquí la V entre R menos Vout entre R igual a 0 y por eso este Vout entre R es el que yo he hecho para el lado derecho de la igualdad, ¿verdad? En otros pasos pues no he hecho ese paso, ¿verdad? Para echarla para el lado derecho, sino que la pongo ya en el lado derecho de la igualdad. Y entonces multiplicamos por R, cancelamos y nos da que el Vout, cuando expando, ¿verdad? V menos Vout 1 entre R por R, ahí se va esta R con esta R y me queda V menos Vout 1 y R entre R cancela también con esta R y me queda el V solo. Así que un V más un V son 2V menos Vout 1. Y entonces quiero eliminar esta V que habíamos hablado en el circuito, ¿verdad? Ahí arriba, que lo trabajamos con el divisor de voltaje que hicimos entre Vout 2 y las 2R que estaban allí, ¿verdad? Así que aquí lo volvemos a hacer. El
V era un divisor de voltaje de Vout 2 con las dos R que vimos allá arriba en el terminal inverting del OPAN 3. Entonces cuando cancelamos nos dio lo que ya habíamos derivado arriba, ¿verdad? Vout 2 entre 2, eso es V. Así que eso lo sustituimos en esta ecuación de Vout, ¿verdad? Y nos queda que el voltaje de salida, al yo sustituir 2V, es Vout 2 entre 2, se cancela este 2 con este 2. Y el voltaje de salida es la resta del Vout 2 menos el Vout 1. Pero ya nosotros teníamos la solución del Vout 2 y el Vout 1, ¿verdad? En aquellas ecuaciones que derivamos de Vout 2 y Vout 1 que las habíamos dejado sin tocar, pues ahora las sustituimos, ¿verdad? Sustituimos todo lo que era Vout 2 y todo lo que era Vout 1. Y expandiendo eso, ¿verdad? Este término aquí yo lo expandí. Y este término de RG por V2 menos V1, pues entonces me queda RG, R entre RG por V2 menos R entre RG por V1, ¿verdad? Separamos ese término ahí. Y acá dentro de estos corchetes hicimos lo mismo, R entre RG por V1 menos R entre RG por V2. Nos quedó esa expresión ahí. Y luego cuando expando, ¿verdad? Me acuerdo que ese negativo va a influir sobre todo lo que esté adentro, así que por eso este da negativo, negativo, y de negativo este cambia a positivo. Hacemos eso y juntamos los términos que podamos juntar. Tenemos V2 solito con un V1 solito, así que eso es V2 menos V1. Y R entre RGV2 y R entre RGV2. Tengo 2R entre RGV2 y menos R entre RGV1 y menos entre RGV1. Tengo 2R entre RGV1. Y que junté todos los términos que tenían variables similares, ¿verdad? Para ir simplificando la ecuación. Y de ahí entonces podemos sacar 2R entre RG de este término que tengo aquí. Y si saco de factor común 2R entre RG me queda V2 menos V1, ¿verdad? Por 2R entre RG. Más el V2 menos V1 que ya tenía de la expresión anterior. Así que si sacamos de factor común de esa suma V2 menos V1 nos queda V2 menos V1 multiplicado por 1 más 2R entre RG. Y esa sería la expresión final de amplificador de instrumentación, ¿verdad? Sería el voltaje 2 de entrada menos el voltaje 1 multiplicado por esta ganancia, ¿verdad? Esto es lo que llamamos una ganancia de voltaje del amplificador de instrumentación, que es 1 más 2R entre RG. De RG es la resistencia de gain, de ganancia, ¿verdad? Que está a la entrada conectada entre el OPAN 1 y el 2. Así que viendo un ejemplo de un problema sobre amplificador de instrumentación, pues tenemos aquí un circuito donde nos interesa que calculemos la ganancia total del circuito, el voltaje de salida si me dan las entradas vein 1 5.000 y vein 2 10.000, voltaje común 225 milivoltios, el valor de RG para aumentar la ganancia a 1000. Y que ese sería el circuito. Para la ganancia pues sería la fórmula que ya derivamos, porque sabemos que la ganancia de un total de un IA es 1 más 2R entre RG. Y que la R es 100 kilos, la resistencia de gain es un K. De 100K por 2, 200K entre un K 200 y 200 más 1, 201. Y que la ganancia total sería 201. El voltaje de salida, pues tomamos la fórmula que acabamos de derivar, que sería la diferencia del voltaje 2 menos el 1 por la ganancia. Y me dan el voltaje 2 y el 1, 10 mili menos 5 mili,
por 201, que es la ganancia total. Así que 5000 y por 201 nos da 1.005 voltios. Ahí el voltaje de salida. Y entonces la última era cuál era la ganancia de la resistencia de gain, o el valor de la resistencia de gain si quisiera una ganancia igual a 1000. La ganancia del circuito como está es 201, pero si yo quisiera esto que fuera igual a 1000, ¿qué tengo que hacer? Pues con los valores igualar esa ecuación, 1 más 2R entre RG, cuando R es igual a 100K, que ese es el valor de la resistencia, y despejar por RG, ¿verdad? Así que igualamos esa fórmula a 1000, que es la ganancia que yo quisiera tener, en vez de 201. El valor de R sigue siendo 100K, y despejo por RG. Así que despejando esa fórmula por RG, por la resistencia de gain, ¿verdad? Si 100K por 2 son 200K, este 1 pasa negativo para el otro lado, así que 1000 menos 1 es 999. Multiplico por RG a ambos lados y divido entre 999, así que la resistencia de gain es 200 kilos entre 999. Y me da que para tener una ganancia de 1000 necesito una resistencia de gain de 200.2 ohmios. Así que eso sería esta discusión sobre el amplificador de instrumentación.